Hola a todos, les saluda el profesor David Rengifo y les doy la bienvenida a una nueva clase en el área de comunicación. El día de hoy continuamos con la experiencia número 1 y desarrollamos la actividad número 2 para primer año de secundaria, titulada Escribimos nuestro discurso respecto a la escasez del agua. Competencia: escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Propósito: profundizar la argumentación e iniciar el proceso de planificación y revisión de nuestro discurso. Recordemos la pregunta de esta experiencia. ¿Qué acciones desarrollaremos para ejercer nuestro derecho al acceso y uso de recursos básicos como el agua? ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es planificar, escribir y revisar un discurso respecto a la escasez del agua. Recuerda, en esta actividad realizaremos la planificación y escritura de la primera versión de un discurso. Para asegurar que hagamos bien el proceso de producción de textos, empecemos revisando la siguiente lista de cotejo. Como podemos observar, en esta lista de cotejo encontramos 4 criterios que guiarán nuestro proceso de redacción. Empecemos la actividad analizando el caso de Luis. Revisando sus redes sociales, Luis encuentra el siguiente titular: cerca de 700 millones de personas sufren de escasez de agua potable alrededor del mundo. Ante ello se cuestiona, ¿cómo es posible que todas estas personas puedan vivir dignamente si el agua es esencial para la vida humana? Respondemos esta pregunta a partir de nuestra experiencia. Luego, hagamos un recorrido por las diversas actividades realizadas y extraigamos ideas de las diferentes áreas a fin de atender la problemática planteada en la pregunta. Ahora, registra ideas que ayuden a argumentar el problema del agua en el discurso. Ideas para usar como argumentos. Las personas de bajos ingresos se contagian por no contar con los medios, necesitan comprar agua y tienen que hacer dinero para ello. El agua es un insumo clave para la prevención no solo del coronavirus, sino también para enfermedades diarreicas, respiratorias e incluso la transmisión del dengue. La pandemia tiene el 70% de los casos en la capital y el vecino puerto del Callao, donde en muchas zonas existen condiciones sanitarias difíciles por la escasez crónica de agua, que impide cumplir con los protocolos de bioseguridad. La escasez y falta de acceso al agua significa un freno al desarrollo social y económico. El acceso al agua es un derecho sustentado en la Constitución Política del Perú. Estas ideas nos permitirán elaborar los argumentos para nuestro discurso. Ahora conozcamos qué es el texto argumentativo. Un texto argumentativo es aquel que tiene como objetivo expresar opiniones y puntos de vista para convencer o persuadir con argumentos al lector. Su propósito es convencer y persuadir a través de argumentos la postura del autor. El texto argumentativo está estructurado con una tesis, argumentos y conclusión. En la tesis se presenta la postura que se va a argumentar, lo cual generará el interés del lector. Los argumentos, en los cuales se exponen los fundamentos, conjunto de datos, casos, ejemplos y citas para respaldar la postura del autor. La conclusión, en la cual se determina la idea principal y la síntesis de los argumentos. Recuerda que los textos argumentativos no solo se presentan de forma escrita, también pueden ser un recurso en conversaciones, exposiciones y debates. ¿Qué son los argumentos? Según la RAE, un argumento es un razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición o bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega. A continuación observamos un ejemplo. Es importante respetar el distanciamiento social porque evitamos la propagación del COVID-19. Esta es una de las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Como podemos observar, en la parte inicial encontramos la tesis. Asimismo, se sustenta a través de los argumentos o razones. ¿Cuáles son los tipos de argumentos? Existen diversos tipos, entre ellos tenemos el argumento de autoridad, el cual se basa en el prestigio de una persona o institución, es decir, de una autoridad en determinada materia. Por ejemplo, es importante respetar el distanciamiento social porque evitamos la propagación del COVID-19 según recomienda la OMS. El argumento causal, el cual se apoya en relaciones de causa-efecto. Por ejemplo, la gente pobre se ve obligada a trabajar en tiempos de pandemia, ya que tiene la necesidad de comprar elementos tan esenciales como el agua. El argumento de ejemplificación son casos concretos a los que se le reconoce un valor general. Por ejemplo, el deporte es bueno para la salud. Por ejemplo, practicar natación alivia el dolor.
El argumento de comparaciones y analogías, por medio de las cuales la relación de semejanza o parecido entre hechos o fenómenos se emplea para apoyar la tesis. Por ejemplo, en la decisión de consumir alcohol influye el grupo de amigos, al igual que ocurre con la forma de vestir. Recuerda que en toda argumentación se debe evitar las falacias. Estas corresponden a una argumentación que parece válida a simple vista, pero no lo es. Por ejemplo, no puedes demostrar lo contrario, así que es verdad. Recuerda, leeremos el texto titulado Los argumentos para profundizar el conocimiento sobre ellos. Después de analizar la información, iniciamos la construcción de los argumentos. Para ello, emplearemos las ideas que hemos escrito en esta actividad. Además, debemos recoger y afinar los argumentos construidos en la actividad anterior. Empezamos analizando el texto titulado Los argumentos. En este material encontraremos información para profundizar nuestro conocimiento sobre los argumentos. En la primera parte podemos identificar el subtema que trata sobre la definición de los argumentos. Asimismo reconocemos la estructura de un argumento. También observamos un ejemplo de argumentos y finalmente el texto nos brinda pistas para reconocer los argumentos en un texto. Ahora construimos argumentos para nuestro discurso. Esto lo haremos a partir de las ideas que han surgido en las actividades anteriores. A partir de esas ideas construiremos nuestros argumentos. Idea 1. El acceso al agua es un derecho sustentado en la Constitución Política del Perú. Argumento. El acceso al agua es un derecho fundamental porque está sustentado en nuestra Constitución Política del Perú, la cual expresa que el Estado debe asegurar el acceso al agua de toda la población. Idea 2. El agua es un insumo clave para la prevención no solo del coronavirus, sino también para enfermedades diarreicas, respiratorias e incluso la transmisión del dengue. Argumento. Según la OMS, el lavado de manos es una de las medidas principales para contrarrestar y evitar los contagios de COVID-19. Por ello, es fundamental que la población tenga acceso al agua de forma permanente. Idea número 3. El agua es un recurso imprescindible usado en diversas actividades cotidianas del ser humano, como beber, cocinar, el aseo personal, etc. Argumento. El acceso al agua tiene una influencia directa en el bienestar y desarrollo del país. Esto debido a que es un recurso indispensable para satisfacer necesidades básicas y para realizar actividades productivas como la agricultura, ganadería, entre otros. Después de construir nuestros argumentos, estamos listos para conocer más sobre la estructura de un discurso. Analizamos el texto titulado Modelo del discurso, en el cual encontramos la estructura que presenta un discurso. En la parte superior encontramos el saludo a la audiencia. En esta parte el autor realiza un saludo protocolar y se presenta ante el público. La introducción. En esta parte el autor presenta el tema que desarrollará en su discurso. La tesis es la idea que presenta la postura del autor sobre el tema. Los argumentos. Los argumentos son las razones que sustentan y defienden la tesis del autor. Finalmente, el cierre, en el cual se realiza una síntesis de la argumentación. En la parte final de este texto encontramos un comentario sobre el texto. El autor ha expresado un argumento en cada párrafo. Eso facilita que el lector tenga mayor claridad para entender lo que lee. Por eso te sugiero que tomes en cuenta esta forma de escribir. Después de analizar este texto, respondemos las siguientes preguntas. ¿De qué manera se organiza la información presentada? El texto organiza la información a través de la estructura argumentativa: saludo, introducción, tesis, argumentos y cierre. ¿Consideras que los argumentos que hemos venido construyendo podrían incorporarse en un texto como este? ¿Cómo lo harías? Los argumentos que hemos elaborado hasta el momento sí podemos incorporarlos en un discurso porque, como sabemos, el discurso es un tipo de texto argumentativo el cual necesita de argumentos sólidos para sustentar su tesis. Recuerda, hemos conocido un nuevo tipo de texto argumentativo, el discurso. Un discurso es una reflexión acerca de un determinado tema. Dentro de sus características más resaltantes, tenemos que emplea un lenguaje formal, defiende una tesis con argumentos que la sustente y culmina con una síntesis. Tiene como propósito persuadir al lector sobre la tesis que se ha abordado. Ahora empecemos a escribir nuestro discurso. Pero, ¿cómo debo escribir mi discurso? Para escribir tu discurso debes seguir los siguientes pasos. Paso 1. Planificar el texto. Paso 2. Escribir el texto. Y el paso 3. Revisar y corregir el texto. Después de estos pasos estarás listo para escribir la versión final de tu discurso.
Ahora es momento de elaborar el planificador para nuestro discurso. Es importante en este proceso inicial de escritura que nos formulemos ciertas preguntas que nos ayuden a ordenar nuestras ideas y elaborar nuestro discurso. Para ello, completemos el siguiente cuadro. Planificamos nuestro discurso. Nos ayudamos de las siguientes preguntas. Producto, ¿qué escribiré? Escribiremos un discurso sobre la escasez del agua. Tipo, ¿qué tipo de texto será? El texto será argumentativo. Intención, ¿para qué escribiré? Para hacer reflexionar sobre la necesidad de que la población más necesitada tenga acceso al agua. Destinatario, ¿quiénes serán mis lectores? El texto está dirigido a nuestras autoridades y público en general. Registro, ¿qué tipo de lenguaje usaré? Usaremos un registro lingüístico formal en nivel estándar. Ahora planificamos la estructura. ¿Cuál es la tesis que formularé? La falta de acceso al agua es un acto de discriminación que afecta directamente el desarrollo económico, la salud y pone en grave riesgo la vida de los peruanos. ¿Qué argumentos presentaré? Presentaremos los siguientes argumentos. El acceso al agua es un derecho fundamental. El agua potable es un recurso esencial, sobre todo en tiempos de pandemia. El acceso al agua es indispensable para lograr el desarrollo de la población. Recuerda, una vez que tengamos el planificador, es momento de elaborar la primera versión del discurso. Recuerda que la temática debe ceñirse a la problemática del agua. Empecemos a escribir nuestro discurso. Antes de empezar la escritura, diseñamos el formato de nuestro discurso. Podemos utilizar este esquema para elaborar nuestro discurso. Como podemos observar en este formato, en la parte superior encontramos el título del discurso, luego el saludo. Asimismo, la introducción en la cual presentaremos la tesis. En la parte del desarrollo presentaremos los argumentos y finalmente el cierre de nuestro discurso. Ahora estamos listos para iniciar la redacción de la primera versión de nuestro discurso. Ten en cuenta que, al redactar nuestro discurso, debemos buscar la coherencia entre las ideas o razones y la tesis. Además, debe evidenciarse nuestra postura respecto a la problemática del agua. A continuación te presento la versión preliminar del discurso sobre el problema de la escasez del agua. Como podemos observar, esta primera versión se ha elaborado teniendo en cuenta la planificación realizada en el paso anterior, además la estructura del discurso. En esta primera versión podemos identificar en la parte superior el título, Agua para todos, un derecho de pocos, autor David Rengifo Ortega. Asimismo identificamos el saludo, hermanas y hermanos peruanos. Es un honor para mí presentarme ante ustedes para hacer llegar mi mensaje sobre un tema de interés para todos. Ahora encontramos el párrafo de introducción en la cual se presenta la tesis. El 2021 es un año de cambios, pues no solo coincide con nuestro bicentenario, sino también con el inicio de un nuevo gobierno. Esto trae consigo una esperanza para los peruanos, sobre todo en los más pobres, de ver atendidas sus necesidades más urgentes. Y es que hoy en día el Perú enfrenta diversos problemas: pandemia, corrupción, pobreza, exclusión, discriminación. Pero sin duda, uno de los problemas más apremiantes que debe solucionar este gobierno es la falta de acceso al agua de la mayoría de peruanos. ¿Qué significa que la gran mayoría de peruanos no tenga acceso al agua? En mi opinión, la falta de acceso al agua es un acto de discriminación y vulneración de los derechos que afecta directamente el desarrollo económico, la salud y pone en grave riesgo la vida de la población más necesitada. Empezamos ahora los párrafos que contienen los argumentos que defienden nuestra postura. En primer lugar, el acceso al agua es un derecho fundamental sustentado en las leyes del hombre y de Dios. La ley número 3588, Ley de Reforma Constitucional que reconoce el derecho de acceso al agua como derecho constitucional. En ella se menciona que el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. Asimismo, promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal constituye un bien público y patrimonio de la nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible. Del mismo modo, aún resuenan las palabras del Papa Francisco, quien en un discurso pronunciado el 2017 profundizó sobre la urgente necesidad de defender el derecho al agua para todos y garantizar su acceso a todos los pueblos.
Por otro lado, el agua potable es un recurso esencial, sobre todo en tiempos de pandemia. El agua siempre ha sido un elemento vital para la población, ya que está presente en todas las actividades cotidianas. La utilizamos para beber, limpiar, cocinar o para la higiene personal. Además, es fundamental para la prevención de enfermedades. En medio de una pandemia como el COVID-19, el agua cobra una gran importancia porque hasta hoy las únicas formas de combatir la pandemia son el aislamiento y el lavado de manos. Al respecto, el especialista en salud pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia resalta que en tiempos de pandemia una de las acciones claves para la prevención de contagios del COVID-19 ha sido el lavado de manos, lo cual debe ser un hábito que todos debemos aprender desde niños y realizar constantemente en nuestra vida diaria. Por último, el acceso al agua es indispensable para lograr el desarrollo de la población. La escasez y falta de acceso al agua significa un freno al desarrollo social y económico. La ausencia de agua de calidad dificulta o impide directamente el desarrollo de la industria local del país, sobre todo de las zonas más pobres. Por otra parte, el sector primario, como la ganadería y especialmente la agricultura, precisa de grandes cantidades de agua y los largos periodos de sequía, además de suponer un importante desbalance para los ingresos de los agricultores, se traduce en escasez de alimentos para la población local y en consecuencia para todo el país. Por lo expuesto, es muy importante que una de las prioridades del gobierno sea trabajar para que el agua sea un bien nacional de uso público para todos los peruanos, que sea un derecho para todos y no un privilegio para unos pocos. Solo así podremos hablar de inclusión y de un verdadero desarrollo. Muchas gracias. Después de elaborar la primera versión de nuestro discurso, iniciamos el proceso de revisión para identificar los aspectos que debemos mejorar sobre nuestro discurso. Para esto nos ayudamos de la siguiente lista de cotejo. Iniciamos el proceso de revisión de la primera versión de nuestro discurso. Criterio 1. Desarrolla una tesis o idea central. Como pudimos observar en esta primera versión, sí desarrollamos una tesis o idea central. ¿Los argumentos que emplea están justificados? Como pudimos notar, los argumentos que presentamos justifican directamente a nuestra postura. El texto sigue la estructura del discurso. Tal como pudimos ver en esta primera versión, nuestro texto se ajusta a la estructura del discurso. Evita errores ortográficos y de tildación. Como pudimos revisar en esta primera versión, hay algunos errores que debemos mejorar. El vocabulario utilizado es amplio y variado y guarda relación con el tema desarrollado. De acuerdo a lo leído en el texto, nos damos cuenta que el vocabulario utilizado es el adecuado. El lenguaje del texto es formal. Tal como pudimos notar, el lenguaje que usamos está en un nivel formal. Ahora, luego de revisar tu primer borrador del discurso, ya estás en condición de redactar la versión final. ¡Adelante! A continuación te presento la versión final del discurso sobre el problema de la escasez del agua. Como podemos observar, en esta versión final se han hecho todas las correcciones identificadas en el proceso de revisión. Asimismo, se han realizado mejoras a la forma y el contenido de nuestro texto. También se ha resaltado la tesis presente en el párrafo de introducción. Asimismo, las ideas que aparecen en los párrafos de argumentación. Después de escribir la versión final de nuestro discurso, reflexionamos sobre nuestro proceso de escritura. Lo hacemos a partir de la siguiente pregunta: ¿qué pasos ha seguido para lograr la versión final del discurso? La escritura de nuestro discurso siguió todo un proceso que inició con la planificación y el diseño y formato, teniendo en cuenta la estructura del texto argumentativo. Luego se realizó la textualización de la primera versión, la cual fue sometida a un proceso de revisión y corrección de los errores encontrados. Finalmente, se realizaron las mejoras al texto y se procedió a escribir la versión final del discurso sobre el problema de la escasez del agua. Ahora es momento de evaluar nuestros avances. Nos autoevaluamos para reconocer nuestros avances y lo que requerimos mejorar. Coloca una X de acuerdo con los que consideres. Luego escribe las acciones que tomarás para mejorar tu aprendizaje. Adecua el texto argumentando las acciones en el discurso, teniendo en cuenta a los destinatarios, situación y propósito comunicativo. Como pudimos observar en nuestra versión final, si adecuamos nuestro texto a los criterios establecidos. Organicé mis ideas bajo la estructura del discurso, tesis, argumentos y conclusión, buscando entre ellos coherencia y cohesión. Como pudimos notar en la lectura, nuestro texto sí reúne las propiedades textuales de coherencia y cohesión. ¿Utilicé adecuadamente el lenguaje para dar énfasis a las argumentaciones? Sí utilizamos el lenguaje adecuadamente para lograr énfasis en las argumentaciones.
Evalué los contenidos del texto para construir una opinión personal. Como pudimos notar, aún nos falta lograr este proceso. Bien, culminamos la actividad. Aprendimos a argumentar y a identificar el discurso como texto argumentativo, con una estructura y propósito definido. En la siguiente actividad grabaremos nuestro discurso oral y lo podremos socializar con los familiares, amigos y comunidad, y con las autoridades locales y regionales. Vamos a la siguiente actividad. Espero que estas orientaciones te permitan culminar tu trabajo con mucho éxito. Muchas gracias. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!